Un saludo a todos y a todas las que nos siguen en estas sesiones de la UNAM Canadá. Ahora tenemos la oportunidad de compartir con ustedes una sesión, una conversación de amigos con Leopoldo Erice. Leopoldo Erice es un colega español, nacido en Madrid, que ha desarrollado una carrera artística, musical, muy intensa. Desde muy pequeño él ha desarrollado su talento musical y ha podido incursionar por diferentes continentes del mundo, por lo que es nuestro continente americano, por Asia y por África. Y él ha podido hacer conciertos en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, entre otros muchos lugares. Y también ha podido combinar la parte interpretativa con la parte educativa, así es de que él también es profesor de música en su especialidad, que es el piano. Y Leopoldo tiene diferentes cualidades importantes que quiero destacar. Fundó el Festival Internacional de Música Clásica de Ribadeo, evento que ha ido evolucionando y ahora es una referencia cultural de verano muy, muy importante del noreste de España. Y él le ha dado un carácter internacional de primera categoría a este evento porque ha seguido esta obra original y sus objetivos son esos que le comentaba inicialmente: combinar la creatividad, la interpretación con la docencia. Entonces aquí hay un trabajo que es muy interesante de parte de nuestro invitado, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Estas sesiones son una iniciativa de la UNAM Canadá con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, en coordinación con muchas sedes, con 6 sedes más que se encuentran de la UNAM en Estados Unidos y que conforman lo que es el mosaico de sedes de América del Norte. Así, con Leopoldo vamos a poder conversar cosas realmente que a mi gusto van a ser muy emblemáticas, porque se tocan 3 elementos que a mi gusto te pediría, Leopoldo, si eres tan amable, pudiéramos conversar, porque vivimos en un tiempo de pandemia, ¿no? Un tiempo difícil, complejo, en donde sabemos a la fecha que hay más de 41 millones de personas que han sido infectadas de manera fidedigna, constatadas por estudios serios, y que desafortunadamente más de 1 millón de personas han fallecido por esta calamidad. Es dolorosa. Y en este entorno de pandemia, pues finalmente la música se vuelve un ingrediente fundamental. La música, sobre todo por las condiciones de confinamiento, las situaciones de pérdida de la relación social física, y que recurrimos a los medios virtuales como en este caso, nos ayudan a poder ir paliando una situación adversa e inclusive, yo pensaría que podemos hacerlo, utilizar este fenómeno como un tema de resiliencia, en el sentido de que los problemas, los graves problemas, son también grandes oportunidades de mejora de la sociedad. Me gustaría que pudiéramos conversar, Leopoldo, en el entorno también de lo que significan las festividades del Día de Muertos. Y eso te lo participo porque, como lo hemos conversado, con Leopoldo yo tengo la relación de haber incursionado en la lengua francesa, porque somos condiscípulos, afortunadamente, y tuve el honor de conocerlo, del estudio de la lengua del francés por la iniciativa que hay en Quebec para la francización, y a través de esto hemos cultivado una relación que a mí me ha enriquecido mucho. Y por eso ahora, pensando en que Leopoldo tiene una sensibilidad especial hacia Ludwig van Beethoven, y que en ese caso celebramos sus 250 años de haber nacido, un cuarto de milenio de que está su presencia en este mundo, que nos pudiéramos acercar un poco a esto de la relación entre este entorno de pandemia, pero básicamente lo que significa la celebración del Día de Muertos con el aniversario del nacimiento de esta figura, de este monstruo creativo que ha sido el buen Beethoven, un regalo de la naturaleza para todos los oídos y las sensibilidades. ¿Qué nos podrías compartir, ya que tú has tenido una trayectoria tan interesante en España, en diferentes continentes, en diferentes escenarios, y como docente también? ¿Qué es para ti Beethoven? ¿Cómo llegas a él? Gracias por tus palabras, cariño. Antes de contestar a tu pregunta,
Darte las gracias a ti, a tu equipo y a la UNAM en general, no solo a la sede que tenéis en Canadá, sino en todos los países. Creo que lleváis una actividad cultural estupenda y eso es de agradecer profundamente. Me siento honrado de que me hayáis elegido para esta entrevista de hoy y sobre todo para hacer un homenaje a Beethoven dentro de las actividades que que vais a hacer de homenaje con motivo del Día de los Muertos. Verdaderamente es muy especial. La pregunta que me haces es una pregunta muy amplia. Yo descubrí a Beethoven probablemente antes de nacer, porque me contaba mi madre, antes de perder la cabeza, la pobre, tiene 90 años y tiene demencia senil. Me contaba que cuando estaba embarazada de mí fue a muchos conciertos. En casa de mis padres, mi madre estudió piano, no se dedicó profesionalmente como yo al piano, pero desde luego el piano fue un elemento fundamental, central en su vida. Y mi padre no estudió ningún instrumento, pero bueno, tocaba la armónica de pequeño o de joven y luego fue un aficionado musical tremendo. Y entonces iban a muchos conciertos y fueron a varios conciertos durante el embarazo de mi madre conmigo. Y seguramente, bueno, pues en uno de los conciertos se interpretó una sinfonía de Beethoven, un concierto de orquesta, y mi madre dice que yo pegaba saltos en su tripa. Y bueno, y una vez ya en este mundo, pues mis padres ponían música de Beethoven en casa y una vez que empecé a estudiar piano, pues yo creo que una de las primeras obras que mi profesor me hizo aprender fue una de las sonatinas de Beethoven. Quizá no una de las primeras, pero sí en los primeros años sin ninguna duda. Y desde entonces Beethoven ha sido una figura central en mi vida como músico. ¿Por qué? Pues porque Beethoven es un artista cuya creación tiene una profundidad, su creación expresiva, abarca todas las emociones que un ser humano puede eh, vivir, por así decirlo, desde la alegría más absoluta, el éxtasis, por así decirlo, hasta la tristeza más profunda y más devastadora. Entonces es una música que podríamos llamar muy humana, muy cercana a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y por lo tanto es una música con la que no solo los músicos profesionales, sino también de todo el mundo, incluso alguien que no haya escuchado música puede disfrutar enormemente de ella. Simplemente para terminar mi respuesta a tu pregunta, el verano pasado tuve la oportunidad de interpretar sus últimas 3 sonatas para piano en un concierto en España y entre el público hubo varias personas jóvenes y una de ellas vino a verme después del concierto, a darme las gracias por el concierto y me dijo, es la primera vez que voy a un concierto de música clásica y a un concierto de piano y no sabes cuantísimo he disfrutado de esta música. Pues realmente no hace falta tener experiencia previa para acercarse a Beethoven. Es una música que yo creo que inmediatamente te cautiva, perdón, y te enamora. Es cierto, pues has dicho cosas realmente muy interesantes para mi gusto y yo creo que para todos los que pueden observar nuestra conversación y escucharla. Esta profundidad expresiva que tú dices es algo que a mí me ha marcado mucho porque cuando lo escucho, es muy fácil escuchar a Beethoven porque está por todos lados, ¿no? No hay quien no interprete o use la música de Beethoven. A veces uno no sabe qué es Beethoven. Pero, por ejemplo, yo estuve ayer, en el preámbulo a nuestra conversación, volviendo a escuchar la Heroica, por ejemplo, ¿no? Que es la quinta sinfonía, me parece, ¿no? Y la novena también, que es digamos que es como el culmen de su producción, ¿no? En donde la variedad de la producción de Beethoven es realmente impresionante, ¿no? Decursa por un sinnúmero de modalidades, ¿no? Y explora y crea, y creo que era muy pequeñito cuando él empezó a hacer su música,
Ujú. Y de hecho, su máxima producción es joven cuando él la logra, ¿no? Ya en pleno proceso de sordera incluso. Sí, Como que es un acicate para él la sordera y el trabajo que él hace es formidable, es un titán, ¿no? Un titán en ese sentido. realmente. Bueno, recordando esto que tú nos dices de la profundidad expresiva, perdón, nos lleva a la espiritualidad, que es otro concepto que tú manejaste. Y ahí está ligado al Día de Muertos. Quisiera yo hacer ese vínculo, porque eh, este homenaje que vamos a procurar para Beethoven, porque es el centro de nuestra actividad de celebración del Día de Muertos. Tú sabes que el Día de Muertos en México y en parte de Centroamérica, incluso hasta la zona andina, es una celebración muy peculiar. Digo, es mundial y en España lo hacen también, como lo hemos conversado. Sin embargo, en América cumple cosas muy específicas y en México también. Aquí los alimentos, la fruta, las bebidas, el recuerdo de los personajes se vuelven una celebración en donde la muerte paradójicamente es algo muy vivo y que nos reconforta mucho porque es una forma de apreciar el legado de múltiples personas que han estado con nosotros y se nos adelantaron en un proceso vital, en donde nosotros tenemos la fortuna y la necesidad de recordarlos. Con esto yo quisiera ensamblar este Día de Muertos, donde en México pues, se utiliza el copal, que es un aroma, una madera que se quema y da un tono de solemnidad, el olfato se llena de ciertas sensaciones muy especiales, junto con lo que es la ofrenda del Día de Muertos. Por cierto, los invitamos a la ofrenda que va a venir aquí en la UNAM Canadá a través de la red de universidades de Norteamérica. Vamos a tener una visita virtual de la ofrenda de muertos dedicada a Beethoven, nada más y nada menos. Él es nuestro personaje central. Siempre se busca un personaje, pero ahora que son los 250 años de su natalicio, pues en combinación con la Escuela Moderna Americana, la UNAM Canadá está haciendo una ofrenda virtual, dadas las condiciones de aislamiento que vivimos. Y pues a mí me gustaría ahora invitarte a reflexionar en términos de cómo podríamos nosotros considerar esta asociación que hacemos y este homenaje que tratamos de rendirle a este genio de la música. Gracias, Manuel. Yo creo que hay, bueno, tocas muchos temas en tu pregunta, pero realmente lo de celebrar la muerte de una persona, eh, es, eh, yo creo que hay algo que quizá en el mundo occidental olvidamos a veces y es que la muerte es una parte importantísima de la vida. Como dicen en Estados Unidos, me parece que solo hay dos cosas seguras en esta vida, son los impuestos y la muerte, ¿no? Entonces, pero yo creo que en algunas culturas hay un cierto miedo o temor a la muerte, incluso una negación de la muerte. La muerte muchas veces se considera como una continuidad de la vida en ciertas culturas y yo creo que pienso que eso es una visión quizá un poco equivocada o un poco que ayuda a tener miedo a la muerte. Y yo creo que cuando se piensa en la muerte en algo natural, eh, ayuda a aceptarla mejor. Por otra parte, resulta muy llamativo que en el caso del arte y en el caso de Beethoven, que una persona que falleció hace, bueno, pues 190 años casi, en el caso de Beethoven, él murió en 1827, su música sigue viviendo con nosotros y de una forma, bueno, como has dicho, con muchísima fuerza, ¿no? Se sigue escuchando a Beethoven a diario, muchas veces sin saber, como bien dices, que es Beethoven, pero sigue habiendo, bueno, hoy en día con la pandemia no tanto, casi ningún concierto, pero en circunstancias normales se interpreta a Beethoven en conciertos a diario en todo el mundo. A mí me resulta muy llamativo que su arte, su música, siga tan viva después de tanto tiempo. Y esto sucede con él, pero con muchos otros artistas, no solamente músicos, sino obras de teatro, libros, pinturas que uno puede observar o visitar en un museo. Y a mí me parece que es una manera muy interesante de que la vida de una persona de alguna manera sigue, ¿no? Aunque la parte física ha desaparecido, la parte espiritual sigue. Y a mí me parece que eso es uno de los elementos
principales que vosotros celebráis de una manera tan original en México y que, como bien has dicho, en España nosotros también el día 1 y 2 de noviembre celebramos igualmente. Muy bien, Leopoldo. Pues mira, ahora que estamos hablando de esta parte de la espiritualidad, yo tomo en cuenta en estas palabras que nos compartes el tema de la resignación, ¿no? Porque la muerte implica eso, una resignación, un manejo de los estados de ánimo. El dolor de la pérdida, el luto, nos lleva a un proceso de recuperación y la resignación es un medio para ello. Dentro de esto está el tema de la salud mental y en tiempos de pandemia la salud mental es esencial por el confinamiento. Y yo te quiero agradecer una cosa, Leopoldo, tú nos has compartido generosamente tus conciertos, interpretando a múltiples músicos de primera talla y de alta complejidad, y eso nos ha resultado un bálsamo a los que hemos estado en este proceso. Y te quiero felicitar por esa iniciativa que has hecho a través de tu página web, que tienes tu propia página y que tienes un desarrollo personal muy profesional. Y esta actitud de compartir tus conciertos y dedicarlos y de exprofeso interpretar música para estos días difíciles, me ha parecido genial y te quiero felicitar. Nuestra institución está muy agradecida contigo porque hemos lucido y al mismo tiempo hemos utilizado ese instrumento de vida, que es la música, en donde yo quisiera nomás invitarte ahora a pensar un poco cómo la música, y está comprobado científicamente, ayuda a disminuir la ansiedad, ayuda a mejorar incluso el ejercicio físico, ayuda a este concepto de mente sana en cuerpo sano, que sigue vigente, y en el estado de ánimo ayuda a elevarlo para combatir cosas como el insomnio, el estrés, la violencia intrafamiliar incluso, ¿no? El problema de los feminicidios, que es tan grave actualmente, ahí tiene una participación la música, al buscar tranquilidad, al buscar una evocación que elimine el acoso y los abusos y que permita ser cada vez más sensible y humano ante lo que es nuestra responsabilidad como seres vivos. Yo quisiera pedirte que nos hagas una reflexión en torno a Beethoven y pensando un poco en Orfeo, que, bueno, pues calmaba a las bestias en la mitología, ¿no? A través de la música, bueno, pues podemos calmar a la bestia que llevamos dentro luego, porque, bueno, a veces tenemos esa dialéctica interna que nos hace ir de un lado al otro y que como seres humanos debemos ser conscientes. Y la música es un argumento, ¿no lo crees? Desde luego, Manuel, yo creo que no solamente la música, sino toda la cultura en general resulta verdaderamente impresionante. Has mencionado la pandemia y yo creo que hay un enlace muy fuerte, una conexión muy fuerte con Beethoven. En ese sentido, Beethoven, como bien has dicho hace unos minutos, empezó a quedarse sordo. No está muy claro cuándo exactamente, pero en algún momento entre sus 20 y sus 30 años. Y esta sordera se fue deteriorando con celeridad y llegó un momento en el que tampoco podemos saber si llegó a quedarse completamente sordo, pero sí que estaba muy, muy sordo. Esto, por supuesto, le afectó no solamente bueno, en sus relaciones con otra gente, porque se tuvo que aislar de la sociedad, sino que también le afectó profesionalmente. Beethoven escribió, entre otras muchas obras, 5 conciertos para piano y orquesta y estrenó 4 de ellos, pero el quinto concierto, el que conocemos hoy en día como Emperador, que es uno de los más famosos, ya él no lo pudo tocar y lo tocó uno de sus alumnos, otro compositor muy, muy famoso, Karl Czerny. Pero lo que es verdaderamente emocionante es que Beethoven, a pesar de su sordera, siguió componiendo y fue capaz de componer música de una belleza enorme, de una belleza profunda. Y yo creo que eso nos sirve hoy en día como inspiración. Los tiempos de pandemia que estamos viviendo son muy duros para unas personas más que otras, pero bueno, pues efectivamente hay personas que han perdido a seres queridos y eso es de una dureza enorme, pero incluso si uno no ha perdido a un ser querido, las circunstancias desde luego son duras para todo el mundo, eso es indudable. Y Beethoven nos enseña que a pesar de tener todos los elementos en contra, el ser humano puede mirar hacia adentro
y encontrar dentro de sí una belleza y una expresión de una calidad enorme. Comentas el efecto balsámico de la música. Como bien dices, hay muchos estudios, está científicamente probado. Yo la verdad es que no tengo nada más que añadir a eso, pero es cierto que cuando la gente escucha música, muchas veces te da unos minutos de evasión de tu realidad. La realidad no tiene por qué ser mala o una realidad dura como la que estamos viviendo en este momento. Puedes tener un buen día y sencillamente pues decidir escuchar una grabación que te proporciona un poco más de alegría o de disfrute en ese día. A mí me parece que quizá haya gente que tenga un poco de, quizá la concepción de que para escuchar música clásica tienes que entender de música clásica, pero yo creo que no, estoy convencido de que no hace falta entender de música clásica. Es como el que va a un museo y se pone delante de un cuadro pues de Monet o de Velázquez, por ejemplo. No hace falta saber de pintura, es simplemente ponerse delante de esa expresión artística y ver qué le sucede a uno, por la información que entra a través de los ojos o por la información que te entra con la música a través de los oídos. Y realmente es fascinante. Y como comentaba antes, el ejemplo de esta persona que había ido por primera vez a un concierto de música de piano el verano pasado, ¿no? Realmente esta persona no tenía experiencia anterior con la música clásica, pero pudo disfrutar de ella muchísimo. Y yo creo que eso le ha dado a pie, no lo sé con certeza, pero yo creo que le ha dado pie a seguramente seguir escuchando música clásica o música en general. Estupendo, Leopoldo, estupendo lo que nos compartes. Bueno, pues celebramos los 250 años del natalicio de este genio creador, Ludwig van Beethoven, que nació, por cierto, el 16 de diciembre de 1770. Él fallece desafortunadamente el 26 de marzo de 1827. Y su muerte lo hace más vivo aún, la paradoja que decíamos, ¿no? Él nos ha dado un legado que nos permite recordarlo como si estuviera aquí frente a nosotros. Yo escucho Claro de Luna de Beethoven y la verdad es que lo percibo a él como persona, con esa sensibilidad, pero también veo la luna cada vez que lo escucho. Es interesantísimo lo que puede evocar. Pues yo te agradezco a nombre de la doctora Alicia Mayer, nuestra directora de la UNAM Canadá, estos momentos que tú nos regalas, todo lo que has hecho por nosotros, que ha sido muy significativo, que nos hayas compartido tu música. Nos gustaría que pues, pudiéramos escuchar de ti, que nos comentaras algunas piezas que te son representativas y que diera pie a que después pudiéramos escuchar lo que tú quisieras seleccionar para nuestro auditorio como una pequeña miscelánea, una pequeña muestra de lo que para ti pudieras compartir ahora en tu calidad interpretativa como músico acerca de este gran señor Beethoven, a quien lo recordamos con enorme gusto y gran satisfacción por el legado tan impresionante que nos ha obsequiado para todos los que estamos formando la humanidad. Gracias, Manuel. Con gusto os acerco una grabación de un concierto que di hace unos años, creo que fue en el año 2015, que es un concierto especial porque fue el primer concierto que di en Canadá y que, bueno, abrió las puertas a otras oportunidades profesionales y personales en este país que me ha acogido con los brazos abiertos desde entonces. Es la sonata patética, la sonata que se conoce como patética de Beethoven, es la opus 13 dentro del catálogo de sus obras y tiene 3 movimientos. Seguramente los que vais a escucharla reconoceréis fragmentos de ella porque es una sonata entre las suyas de las más famosas. Y si esta grabación os anima a escuchar otras obras de Beethoven, que espero que así sea, yo, bueno, la verdad es que toda su producción musical tiene momentos bellísimos, pero Manuel me comentaba antes de hacer la entrevista si podía daros algunos nombres de otras obras.
entre las sonatas para piano, con las que he mencionado antes, las tres últimas sonatas para piano, las opus 109, 110, 111, que Beethoven escribió estando casi completamente sordo. Y forman una trilogía, podríamos llamarlo así, con la que vais a disfrutar muchísimo. El concierto para piano y orquesta número 5, El Emperador, del que hemos hablado antes. Un concierto que tiene una alegría exultante. Beethoven también compuso cuartetos de cuerda, varios cuartetos de cuerda. Hay un movimiento que a mí me parece que tiene incluso más belleza que otros, que es la cavatina del cuarteto opus 130. Beethoven escribió otra música de cámara, por ejemplo, la sonata para piano y violonchelo opus 102 número 1 en do mayor. Es una conversación, un diálogo entre los dos instrumentos bellísimo. Y para terminar, una de sus sinfonías, pero es que escribió 9, realmente las 9 sinfonías, pero pensaba en sugeriros la séptima sinfonía, por ejemplo, si no la conocéis. Y espero que eso os dé pie a conocer y a familiarizaros con toda la obra creativa de Beethoven. Seguramente, Leopoldo. No sabes cómo estamos agradecidos de tu presencia, de tu conversación, de tu tiempo y de tu ánimo, tu calidad personal y profesional. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Lo mejor para ti y tu familia, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente.